¿Qué tal? Excelente día. Les saluda su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel y continuamos con el festejo del 40 aniversario de esta excelente herramienta. Vamos ya en el video número 27 y en esta ocasión vamos a ver el tema de tabla de datos. Vamos a irnos al portal de Microsoft para ver referente a este tema, que en este caso es calcular varios resultados mediante una tabla de datos. Aquí dice que se aplica a y bueno, aquí la versión más antigua dice 2016, pero también 2010 la aplica, entonces ahorita vamos a ver esa parte también. Luego nos dice, una tabla de datos es un rango de celdas en el que puede cambiar los valores de algunas de las celdas y encontrar diferentes respuestas a un problema. Un buen ejemplo de una tabla de datos emplea la función pago, con cantidades de préstamos y tasas de interés diferentes para calcular la cantidad asequible de un préstamo hipotecario para vivienda. Experimentar con diferentes valores para observar la variación correspondiente en los resultados es una tarea común en el análisis de datos. Acá viene en versiones más recientes, información general, dice Microsoft Excel, las tablas de datos forman parte del conjunto de comandos conocidos como herramientas de análisis de hipótesis. Al construir y analizar tablas de datos, está realizando análisis de hipótesis. El análisis de hipótesis es el proceso de cambiar valores en celdas para ver cómo afectan esos cambios al resultado de fórmulas de la hoja de cálculo. Por ejemplo, puede usar una tabla de datos para variar la tasa de interés y la duración del periodo de un préstamo con el fin de evaluar los posibles importes de los pagos mensuales. Tipos de análisis de datos, existen tres tipos, que es escenarios, tabla de datos y búsqueda de objetivo. Luego viene conceptos básicos de tabla de datos, crea tablas de datos de una o dos variables según el número de variables y fórmula que necesite probar. Tablas de datos de una variable. Use una tabla de datos de una variable si desea ver cómo los diferentes valores de una variable en una o más fórmulas cambiarán los resultados de estas fórmulas. Por ejemplo, puede usar una tabla de datos de una variable para ver cómo afectan los distintos tipos de interés al pago mensual de una hipoteca usando la función pago. Escriba los valores de la variable en una columna o fila y los resultados se mostrarán en una columna o fila adyacente. Entonces, una columna o fila adyacente se refiere, ahorita vamos a ver esa parte, ¿a qué se refiere? Dice, en la siguiente ilustración, la celda D2 contiene la fórmula pago. ¿Sale? Entonces, la celda D2 contiene esta fórmula, pago, y viene ahí sus parámetros. Tampoco vamos a ver en este momento la función pago, probablemente más adelante en un video hagamos un video referente sobre funciones financieras, que en este caso me dice que va a dividir la tasa entre 12 para convertirla en años. Luego B4 son el periodo que son 360 meses, porque aquí lo está indicando, periodo en meses. Y luego dice que el importe actual son, el valor actual son 80,000 pesos, pero lo pone en negativo precisamente como es un pago para calcularlo en negativo. Si nosotros no ponemos este valor en negativo, el resultado saldría en negativo. Pero bueno, vamos a ver ahorita esa parte. Esta es la tabla de datos de una variable, ya viene la de dos variables acá. Entonces vamos a pasarnos a nuestro querido y bello sentimiento llamado Excel. Yo ya me di a la tarea de pasar ambos ejercicios. Entonces, primeramente en esta celda tenemos la función pago, que bueno, en el ejemplo lo está haciendo en la columna D. Yo lo estoy haciendo en este caso en, en la columna G. Bueno, voy a ver aquí, esto voy a decirle control menos para quitarlos y vamos a ver. Perfecto, ya estoy ahora sí en la columna D. Entonces ahora, repliqué pues básicamente toda la función como tal. Entonces, lo que yo les decía, si esto no lo ponemos en negativo, entonces el resultado me lo va a traer en negativo. Voy a dar control Z. ¿Sale? Entonces, y la realidad es que es correcto porque al final un pago es una salida, pero bueno, vamos a hacerlo como lo presenta el ejercicio. Entonces nos decía que nosotros tenemos que tener los valores que vamos a estar utilizando para identificar cuánto tendríamos que pagar cada mes con diferentes tasas de interés. En este caso, nosotros tenemos adyacentes a la fórmula donde se calcula la función pago, tenemos adyacentes hacia la izquierda los nuevos valores del porcentaje, que de hecho aquí también viene el 9.5. 9.5 es únicamente para corroborar, ¿sale? Entonces, lo que tendríamos que hacer para generar la tabla de datos, nosotros tenemos que seleccionar el rango de celdas que incluya tanto a los valores de la tasa de tipo de interés y la fórmula que vamos a estar trabajando. Esto para una sola variable.
¿Sale? Entonces, en este momento, los datos se encuentran en una columna, es decir, están en la columna C. Y vamos a hacer el cálculo. Entonces, y ya quedamos que tenemos que seleccionar tanto los datos que van a estar utilizando para hacer el cálculo como la celda que tiene la fórmula. Entonces, nos vamos a ir a la ficha datos, grupo previsión, análisis de hipótesis, y aquí vamos a encontrar tabla de datos. Entonces aquí aparece el IntelliSense y nos dice, muestra los resultados de múltiples entradas al mismo tiempo. Bueno, la realidad de eso de múltiples entradas, pues efectivamente aquí vamos a darle 3 entradas, pero únicamente para el tipo de interés, o sea, no es una entrada diferente. Tiene que ser referente siempre, en este caso es una sola variable, en este caso, que es el tipo de interés. Entonces, le dice aquí tabla de datos. Y luego acá aparece esta ventana de diálogo. Voy a maximizar esto para que se vea más claro. Y lo voy a dejar así. Entonces nos dice celda de entrada fila o celda de entrada columna. ¿Sale? Entonces aquí está correctamente escrito, no está en plural, como en otras ocasiones lo encontramos, por ejemplo, en las series, que dice filas, columnas. Entonces aquí nos dice celda de entrada. Es decir, estos datos, estos datos, ¿quién los representa en la fórmula? Esos datos los representa en la fórmula este dato que está en esta parte de aquí. Entonces, estamos viendo que los datos de entrada se están representando en una columna, ¿sale? Entonces, al tener ya ese dato, entonces nosotros tenemos que dar clic en celda de entrada, en el cuadro de texto columna, y yo le voy a decir, ¿sabes qué? La entrada es esta, ¿sale? Es decir, este 9.5, como está aquí, como columna, como celda de entrada, va a ir reemplazándolo por 9 por 9.25 y bueno, este es el mismo, no pasa nada. Esto únicamente para corroborar que tenemos el mismo resultado. Entonces, ya que tengo yo seleccionado mis datos, le voy a decir aquí aceptar y en ese momento va a realizar el cálculo y para todas las tasas de interés, en este caso de 9, de 9.25 y de 9.50, va a hacer el cálculo con la fórmula pago. Es decir, está utilizando esta fórmula de la celda D2 y con la función tabla de datos, precisamente lo que está haciendo es que va a ir interactuando con con estas multientradas que, como decía la ayuda acá, ¿no? Que decía. Múltiples entradas al mismo tiempo. ¿Sale? Entonces tenemos el resultado y podemos ver que 9.5 efectivamente me dice 672.68. ¿Sale? Esto cuando los datos de entrada, los datos que están representados por la entrada están en columna. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en este caso, que los datos están representados en fila. ¿Sale? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, recordar que siempre tiene que estar seleccionada la celda que tiene la fórmula y los datos que tenemos en esta parte de acá, ¿sale? Para los datos de entrada. Entonces, para seleccionarlos tanto la fórmula y los datos de entrada, tendremos que hacer esta selección. Es decir, también tenemos que hacer la selección donde hace perpendicular. Aquí también tiene que estar incluida esta. ¿Sale? Tiene que estar incluida esta celda como tal. Si se dan cuenta, acá también está incluida esta celda. ¿Sale? Cuando hice yo la selección, incluí la celda que hace ahí la unión perpendicular entre los datos. Entonces, seleccionamos los datos de la misma forma. En este caso, se encuentran en fila. Es parte importante de la función de tabla de datos. Vamos a irnos a datos, grupo previsión, análisis de hipótesis, tabla de datos, nos recorremos hacia acá y ahora nos dice celda de entrada. Ahora, la celda de entrada ahora está en fila. ¿Sale? ¿Por qué está en fila? Porque los datos los representa una fila. ¿Sale? Entonces, ese dato de entrada pues sigue siendo este 9.5 como tal. ¿Vale? Sigue siendo ese 9.5, pero en este caso seleccionamos celda de entrada en fila, porque los datos con los que va a estar interactuando o va a estar intercambiando son estos de acá y se encuentran precisamente en una fila. ¿Sale? Entonces, voy a dar clic en aceptar y podemos ver
por ejemplo, yo voy a copiar aquí el formato, podemos ver que tenemos el mismo resultado. Lo voy a poner y vamos a ver. Entonces aquí nos dice que el 9.5 son 672,68. Entonces no sé si vieron que como que acá hizo un efecto acá la tabla. Por ejemplo, aquí yo voy a escribir Pepe, voy a dar enter. Si se dan cuenta ahí como que hizo un efecto. A qué se debe que hace ese efecto? La tabla de datos como tal es digamos que es una funcionalidad volátil, es decir, como las funciones volátiles como la de ahora, hoy, matriz aleatoria, y varias de ellas que se generan aleatoriamente como tal, ¿no? Aleatorio entre, aleatorio, esas son volátiles. Entonces, cada que yo hago una acción en la hoja de cálculo, esa tabla de datos se va a estar recalculando. Entonces, eh, si se dan cuenta, miren, ahí únicamente me moví y se vio ahí el cambio como tal. Esa parte la habíamos revisado ya en videos anteriores en las opciones de Excel, que si nosotros no queremos que las tablas de datos estén ejecutando constantemente, tendríamos que irnos a la ficha fórmulas. Lo podemos hacer de esta forma. Fichas fórmulas en el tipo de cálculo, opciones de cálculo, y le tendríamos que decir parcial. Pero, por ejemplo, aquí, ¿qué nos dice este? Y se vuelve a calcular automáticamente el libro cada vez que cambia un valor que afecta una fórmula, excepto las fórmulas de Python de tablas de datos y las tablas dinámicas automáticas. Seleccione F9 o fórmulas, calcular ahora para volver a calcular todas las fórmulas. Es decir, si nosotros lo dejamos en este caso en parcial y yo aquí hago algo más, José, si se dan cuenta, ahí ya no se vio ese efecto. Entonces, cada que yo realizo una acción, se vuelven a calcular. Entonces, se recomienda que si tienes muchos datos como tal, muchas tablas una tabla, muchas tablas de datos en la hoja o en el libro, se recomienda que esté habilitada la opción de cálculo parcial. Y ya cuando nosotros queramos calcular todo, presionamos F9, ¿sale? Si se dan cuenta, y se ve el efecto. Aunque es el mismo resultado y no se ha cambiado absolutamente nada de los datos, estas se están calculando cuando yo presiono F9, o por ejemplo acá me dice calcula ahora F9. Dale, entonces lo voy a regresar y lo voy a poner en cálculo automático. Entonces, eso es para la parte de cuando solo tenemos una sola variable. Entonces, acá dice, tablas de datos de dos variables. Dice, use una tabla de datos de dos variables para ver cómo los diferentes valores de dos variables en una fórmula cambiarán los resultados de esta fórmula. Por ejemplo, puede usar una tabla de datos de dos variables para ver cómo afectarán las distintas combinaciones de tasas de interés y términos de préstamo al pago mensual de la hipoteca. Dice, en la siguiente ilustración, la celda C2 contiene la fórmula de pago. Pago es la misma fórmula exactamente, pero en este caso usa dos celdas de entrada, B3 y B4. De hecho, aquí señala celda de entrada de columna es B3 y celda de entrada de filas en este caso, es B4. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Yo ya recordé que yo me lo pasé para acá. Entonces, en este caso, a diferencia de cuando tenemos una sola variable, pues vemos que aquí queda, digamos, una celda en blanco que es la que hace perpendicular para hacer adyacencia con los demás datos. Pero en este caso, como vamos a ocupar las dos variables, en específico, la celda que tiene la fórmula o la referencia a la fórmula, si se dan cuenta aquí yo tengo una referencia a la fórmula. Yo le dije, ¿sabes qué? Igual a de 2 y la fórmula está en de 2. ¿Sale? Entonces aquí yo estoy haciendo referencia a esa celda. Entonces con eso yo permito que estoy cumpliendo para realizar el cálculo. Es decir, yo ocupo siempre que tener allí una fórmula para poder realizar la tabla de datos. Y en este caso, ¿qué se tendría que hacer? En este caso, los datos de la tasa de tipo de interés están en columna, la misma, y los datos del periodo pago en meses está en filas. Nosotros también estos datos, control C, los podría pegar acá y vamos a ver, por ejemplo, yo aquí, estos datos, aquí le voy a decir igual, transponer y que transponga estos datos. ¿Sale? Bueno, aquí desbordamiento porque tenía datos aquí, entonces los quito. ¿Sale? Entonces aquí únicamente lo que voy a hacer es
copiar el formato, lo copio y lo pego y luego acá le voy a decir, bueno, aquí igual lo mismo, voy a quitar estos datos porque si no me va a marcar lo mismo, le voy a decir transponer y que me transponga estos datos, ¿vale? Que están en fila, los voy a pasar a columna. Entonces aquí yo le voy a pasar, le voy a copiar este formato y se lo voy a poner aquí. Sale, perfecto. Entonces, y eso los pinté precisamente para que vean qué es lo que está haciendo referencia acá. En este caso es el tipo de interés, estos son las celdas de entrada, ¿vale? La variable de entrada a la que va a representar. Por eso aquí también está la variable de entrada que va a representar. Entonces, el tipo de interés aquí va a estar representado con estos valores y el periodo en meses va a estar representado con estos otros. Entonces, aquí este no me lo puso correcto. A ver, vamos a ver. Al GRG para dejarlo así. Y de hecho aquí, bueno, de hecho aquí no me está respetando, no me está represando, lo voy a pasar rápidamente para no perderme más en el video, 9.25% y 9.5%. ¿Vale? Entonces aquí, como estaban otros datos, me estaba tomando el formato anterior, entonces por eso es que ponía ahí cifras allí exorbitantes para el porcentaje, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, ahora, la celda que contiene la fórmula ahora tiene que estar precisamente entre la columna, es decir, entre la columna y la fila donde van a estar las celdas de entrada como tal, ¿vale? Como lo menciona el IntelliSense, que son múltiples entradas al mismo tiempo. Entonces, aquí va a tener entradas para columna y entradas para fila. Acá también va a ser entradas para columna y entradas para fila. Entonces, nosotros ahora tenemos que seleccionar desde la celda que tiene la fórmula y los datos de entrada que están en columna y los datos de entrada que están en fila. Y nosotros le vamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a ir a la ficha datos, grupo previsión, análisis de hipótesis, tabla de datos. Y en este caso, ¿qué vamos a hacer? Me voy a poner aquí y voy a ampliar esto para que quede más visible. Entonces me dice celda de entrada fila, centra de entrada fila. Entonces, ¿qué se encuentra en filas? En filas en este momento se encuentran precisamente los meses. Entonces, si lo que está representado en fila son los meses, entonces yo tendría que decir, ¿sabes qué? Mi celda de entrada va a ser para fila esta, que tiene los 360, ¿no? Y luego me dice fila de columna, entonces estos datos están representados por la tasa de interés, que es esta de acá. Entonces, esta sería la celda de entrada columna. Entonces, vamos a ver. En fila. En fila sería este dato dentro de la fórmula y en columna sería la tasa de interés. Le damos clic en aceptar y en este momento me calcula precisamente el dato para, eh, en este caso, 90 meses, 180 meses y 360 meses. Si nosotros vemos este valor de 672,68, es el mismo que tenemos, 672,68, ¿vale? De hecho, este es el resultado que tenemos, ¿no? Este dato corresponde a este, ¿vale? ¿Por qué? Porque corresponde al 9.5% y 360 meses. Cuando el pago se hace a 90 meses, a una tasa de interés del 9.0, el pago mensual sería de 1,225. ¿Sale? Por ejemplo, en este caso, cuando la tasa de interés es del 9.25 y los meses son 180, el pago sería de 823,35. Entonces, acá, ¿por qué hice el cambio? O sea, aquí es importante determinar precisamente cómo está representado los datos de entrada. Entonces, si yo selecciono nueva cuenta mis datos y me voy a la ficha datos, análisis, grupo previsión, análisis de hipótesis, tabla de datos y me regreso para acá. ¿Sale? Entonces aquí ya tengo mi tabla y me dice entrada fila. Entonces ahora la fila está representada por la tasa de interés. Entonces la tasa de interés, ¿dónde está? Aquí. Y luego me dice celda de entrada columnas. Entonces para columna ahora son los meses que están en columna. Entonces, como están en columna, los que los representa son los 360 meses y le digo aquí aceptar. Entonces, podemos ver que es el mismo caso. Para el 9.5% a 360 meses, el pago es de 672,68 que corresponde a este pago de acá.
¿sale? Esta es la funcionalidad de la tabla de datos. Entonces, nada más como para, para hacer se me falla la palabra, recapitulación de lo que vimos. Cuando es una sola entrada, nosotros tenemos que tener una columna o fila adyacente, en este caso esta es la columna o fila adyacente a donde se encuentra la fórmula que vamos a estar trabajando. Y recordar que se tiene que seleccionar una fila, en este caso, digamos, a la izquierda arriba, antes de donde se encuentran todos los datos para poder realizar la operación. Es decir, yo no puedo seleccionar así, discontinuamente, ¿sale? Yo tengo que seleccionar todo continuo. Y cuando tenemos dos variables, tenemos que poner la fórmula en donde hace perpendicular, en la celda que anteriormente teníamos vacía, ahora ahí pasamos la fórmula y seleccionamos el rango de datos, ¿vale? Entonces, decía el portal, o vamos a ver qué más dice. Cálculos de tablas, dice siempre que vuelva a calcular una hoja de cálculo, las tablas de datos también se recalcularán, incluso si no se ha producido ningún cambio en los datos. Esto ya lo vimos, ya se los expliqué, ¿no? Dice, para acceder al cálculo de una hoja de cálculo que contiene una tabla de datos, puede cambiar las opciones de cálculo para volver a calcular automáticamente la hoja de cálculo, pero no las tablas de datos. Para obtener más información, vea la aceleración de cálculo en hojas de cálculo. Crear una tabla de datos con una variable. Bueno, aquí esa parte viene repetida, pero bueno. Eh, Agregar una fórmula a una tabla de datos de una variable, crear una tabla de datos de dos variables, pues básicamente pues aquí vienen los pasos que se tienen que realizar para hacer ambas opciones. Y luego nos dice acelerar el cálculo de una hoja de cálculo que contiene tablas de datos. Entonces aquí por eso, por ejemplo, nos dice automático. Paso siguiente, revisar las otras opciones que son búsqueda de objetivo y Excel Solver. Esto también vamos a ver posteriormente un video relacionado a cada una de estas dos opciones. Entonces, vamos a pasarnos a este bello sentimiento llamado Excel, pero en su versión de 2010, ¿vale? Entonces aquí ya estoy dentro. Es exactamente los mismos datos como tal. A lo mejor aquí ya no voy a pasar. Bueno, lo paso rápido para que no quede allí impune. Entonces acá le vamos a decir. De hecho, aquí lo que puedo hacer es, a lo mejor quitar vamos a ver si funciona el mismo atajo, al o bof, ¿no? Aquí no es el mismo atajo de teclado para quitar los formatos. Vamos a ver cuál sería, en este caso sería en inicio, formato, y le vamos a decir, bueno, acá en esta de borrar, y le vamos a decir borrar formatos. Y los borramos, ¿vale? Entonces acá vamos a poner, en este caso, yo puse la función transponer. Bueno, el teclado está en inglés y le voy a poner igual, transponer, me la aceptó, pero si yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que me transpongas estos datos y le doy enter, me dice allí error valor. Es algo similar para los que no tenemos la función copiloto, pero no tenemos la licencia correspondencia. Entonces, la muestra, pero no te deja utilizarla, ¿sale? Entonces, aquí lo que tendríamos que usar es copiar, control C, y aquí el atajo del teclado sí es el mismo al o BT. ¿Sale? Entonces ahí sí transpuso perfectamente esos datos. Y luego, por ejemplo, yo aquí voy a borrar estos datos, voy a copiar esto, control C, y aquí voy a presionar igual, como está en fila, al o BT los transpone. ¿Sale? Entonces aquí ya como le borré anteriormente los formatos, ya me respetó todo como tal. Entonces, vamos a realizar la operación. Entonces, recordar, es la misma operación. Nosotros seleccionamos el rango de celdas, en este caso, la celda que hace perpendicular entre la entrada y la que tiene la fórmula, ficha datos. En este caso se llama herramientas de datos, a diferencia de 365 que se llama datos, previsión, análisis y hipótesis, y se llama tabla de datos. Y acá en Excel 2010 se llamaba está en la ficha datos, en el grupo herramientas de datos y se llama análisis y sí. Entonces aquí damos clic en ella, tabla de datos. Y aparece esta ventanita que es exactamente igual. Bueno, como decía Vicente Fernández, es lo mismo, pero no es igual. Porque bueno, al final aparece pues con otros colores y todo. Entonces, ¿qué está? En este caso, los datos de entrada, ¿cómo están
está en fila. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? El porcentaje. Entonces, en este momento el porcentaje está representado del interés, está representado por una columna. Entonces yo me voy al cuadro de texto de columna y selecciono el dato y le digo aquí a aceptar. ¿Sale? Si se dan cuenta, tengo el mismo resultado, 672,68 y tengo exactamente el mismo resultado. Hay otra cosa que me faltó indicar también es cómo lo que aparece acá en la barra de fórmulas. Pero ahorita lo checamos. Entonces, selecciono mis datos, ficha datos, en este caso es herramientas de datos, análisis y sí, tabla de datos, y en este caso están en fila, entonces yo le digo, estoy ahí posicionado en fila, y le digo, entonces si está en fila es este dato, le digo aceptar, y podemos ver que tenemos 672,68 que corresponde al mismo caso. Vamos al de las dos variables, selecciono mi rango de datos, igual, ficha datos, grupo herramientas de datos, análisis y sí, le digo tablas de datos, entonces en este caso aquí me dice entrada en filas. Las filas están representando los meses, entonces le digo que es esta. La columna está representada por la tasa de interés, el porcentaje, entonces selecciono esta, le digo aceptar y podemos ver que efectivamente que para el 9.5 a 360 meses, 672,68, que es el cálculo correcto. Voy a seleccionar para hacer el siguiente ejercicio, el último, análisis de hipótesis, tabla de datos, en este caso, para filas está la tasa de interés. Entonces, para fila está la tasa de interés, selecciono tipo de interés en fila y columna está representada por los 360 meses, que en este caso es 90, 180, 360. Entonces, es esta celda la que los representa, la celda de entrada. Le decimos aceptar y aquí está 9.5 a 360 meses, 672,68. Con eso corroboramos que está perfectamente nuestra fórmula. Y de hecho, podemos ver que desde 2010 a la fecha, pues trabaja básicamente o prácticamente igual esta funcionalidad de tabla de datos. Entonces, esta parte de que no les expliqué es precisamente cuando se hace la tabla de datos, si se dan cuenta, en la barra de fórmulas aparece este dato como, va a ser un acercamiento. Entonces, me está diciendo aquí, pone una llave, pone el signo de igual, ahí pone tabla, que eso precisamente está haciendo referencia a que es una tabla de datos, y en este caso está ocupando, recordar que esta fórmula lo hicimos, ¿sabes qué? La celda de entrada está en columna, entonces, ¿cómo representa aquí la columna? Entonces le dice, ¿sabes qué? La fila no va a estar representada, pero va a estar representada la columna por B3, que en este caso B3 es esta celda, ¿sale? Pero, pero, si yo me voy a la siguiente celda, voy a tener exactamente la misma fórmula. Y otro dato importante, yo no puedo, por ejemplo, copiar la fórmula y pegarla y ejecutarla. No, no vamos a tener el mismo resultado. ¿Sale? De hecho, la voy a copiar y voy a borrar el resultado y yo me voy a ir aquí a la barra de fórmulas, la pego. En este caso me dice está pegando contenido activo. El contenido activo con las macros puede contener código perjudicial. Le voy a decir ahí pegar. ¿Vale? Entonces aquí le voy a dar enter y miren, esta función no es válida. ¿Vale? Entonces no la puedo yo hacer manualmente. No puedo hacer yo manualmente esa opción. Aunque yo digas, ¿sabes qué? Pues tenía unas llaves al principio y llaves al final. Enter. ¿Vale? Entonces en este momento me lo identifica, pero como si fuera un texto. Esto está identificado como texto porque si nosotros vamos a la ficha inicio, podemos ver que no tenemos en la alineación horizontal, no tenemos forzado ninguna alineación ni a la izquierda, ni en el centro, ni a la derecha. Entonces esto es como tal un texto. ¿Vale? Entonces aquí, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que borrar esta operación y tendría que hacer todo el procedimiento para que me dé el resultado correcto. Entonces aquí está representada es por columna. Esta es la columna, le decimos aceptar y ya tenemos de nueva cuenta el resultado correcto y vemos que la fórmula se muestra correctamente. ¿Sale? Ahora, vamos para el caso de acá donde tenemos dos variables y vamos a ver qué dice nuestra barra de fórmulas. Ahí está. Ahí lo alcanzamos a ver. Entonces, como en este caso sí tenemos dos variables, entonces dice que va a ser la tabla y esa tabla de datos va a estar representada en B15, en este caso las filas, B15 es esta.
y me dice B14 son las columnas, representa las columnas, y las columnas son estas. Está representada por esta columna, ¿sale? Entonces me dice, ¿quién representa la fila y quién representa la columna? ¿Vale? Entonces podemos ver esa observación directamente allí en la barra de fórmula, ¿no? A qué refiere como tal la fórmula? Si nosotros nos vamos o, eh, damos clic aquí en cualquiera de las celdas que tiene el cálculo, vemos que sigue siendo exactamente la misma fórmula, ¿sale? Pero que yo no la puedo editar como tal, ¿vale? Entonces, esta es la parte de tabla de datos y si no mal recuerdo, este es tema de certificación, pero no recuerdo si es para el 2019 o para Microsoft 365 y no sé en cuál de las dos, si asociado o experto, pero puede venir una pregunta referente a que se realice una tabla de datos y esta es la forma en la que se tendría que trabajar. O más que nada, esta es la explicación de cómo funciona y más o menos explicamos ahí pues cada una de sus partes y qué es lo que sucede cuando hacemos qué. ¿Vale? Entonces, hasta aquí se queda este video. Nos vemos en el que sigue y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, baby.